Porque en él habita corporalmente, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Le invito a inclinar su rostro. Eterno y amantísimo Dios, te hemos exaltado, te hemos glorificado, y ahora, Dios, ponemos este tiempo en el cual tú vas a ministrar a tu iglesia. Señor, te pido que tomes control de los corazones, de nuestras vidas. Bendito Padre, te pido por tu siervo que predicará, que me des de tu gracia para impartir tu palabra, para no violentarla. Dame, Señor, de tu gracia para hacerlo. Mi vida la pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Esta tarde es muy importante, hermanos, lo que Dios va a hablarnos en su palabra. Yo le pido que no se me vaya a distraer, que estemos atentos. El tema es completos en Cristo, con signos de interrogación. Completos en Cristo. No sé si yo le preguntara a usted esta pregunta, piénsela y genere una respuesta ahí. ¿Qué entiende usted por estar completos en Cristo? Si yo le preguntara a la iglesia, ¿qué entiendo, qué significa para usted estar completos en Cristo? Es una pregunta que es muy importante responderla y tener la respuesta, no desde nuestro punto de vista, sino desde lo que la Biblia enseña. Y esta tarde Dios va a enseñarnos algo muy importante, a poder entender qué significa cuando nosotros estamos completos en Cristo. El versículo 10 que hemos leído es una declaración que el apóstol Pablo realiza de Cristo. Y le da Pablo, el título a Jesús de Dios encarnado. Y cuando el apóstol Pablo menciona el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, lo que Pablo está diciendo es de que Cristo tiene los atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Bueno, Jesús todo lo sabe. Dios es omnipresente, está en todos los lugares. Cristo está en todos los lugares. Dios es omnipotente. Cristo también es omnipotente o todopoderoso. Si tenemos todos esos componentes en Cristo Jesús, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Yo le hacía una pregunta a usted: ¿qué significa estar completos en Cristo? ¿Significa que nunca vamos a enfermarnos? ¿Significa que nunca vamos a tener problemas? ¿Significa estar en Cristo o completos en Cristo de que nunca tendremos dificultades? La respuesta es no. Estar completos en Cristo no significa que nunca vamos a pasar por momentos así. Ahora, muchos llegan a malinterpretar esta palabra de estar completos en Cristo, porque piensan de que al estar con Jesús nunca vamos a enfrentar dificultades, adversidades. Y esta tarde yo quiero compartirles qué significa la palabra completos en Cristo, o qué es lo que abarca esa palabra. Cuando la Biblia enseña que estamos en Cristo Jesús completos, significa que estamos completos en tres áreas. Número 1, tenemos una salvación completa. Número 2, tenemos un perdón de pecados completo, no a medias. La salvación, hermanos, cuando la recibimos en Cristo Jesús, no es una salvación que perdemos. No es que nos la da a medias. Entonces, la primera área, salvación completa. Número 2, perdón de pecados completo. Y número 3, la victoria sobre el pecado completo. Eso significa estar completos en Cristo Jesús. Cuando en Juan 19:30 Jesús expresa la palabra consumado es, lo que Jesús está diciendo ahí: todo fue terminado. No hay nada más que agregarle. Cuando vamos a ese lugar de consumado es, lo que significa es que la justicia de Dios que demandaba fue completada en Cristo Jesús. La deuda que tenía el ser humano, por decirlo así, hacia Dios, cuando estaba en la cruz, eso fue completo, fue consumado. No hay nada que agregarle, nada que quitarle, todo está completo en Cristo Jesús. Vamos a ir a Romanos 9:6. Dejo un apartado. Vamos a dar un recorrido desde el Génesis,
para poder entender qué significa completos en Cristo, pero es necesario para aprenderlo. Romanos capítulo 9, versículo 6. Cuando la Biblia habla acerca de la circuncisión de la carne, era un acto de pertenencia del pueblo de Dios. En lo que usted va buscando, déjeme darle este contexto. Cuando la Biblia habla o enseña en relación a la circuncisión en la carne, era un acto que pertenecía al pueblo de Dios, a Israel en particular. Recordemos que cuando Dios llama a Abraham, después de que Abraham le crea a Dios, pasa un tiempo y luego establece que cada varón será circuncidado al 8º día y se establece un ritual para los judíos. Luego pasa eso a Moisés y llega hasta los días de Cristo. Cuando llega Cristo a esta tierra, ese tema de la circuncisión, que era una ceremonia judía solo para los judíos, llega cuando Cristo está en esta tierra. Versículo 6 de Romanos 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Lo que está hablando aquí, hermanos, para Israel, todos aquellos que participaban de la ceremonia de la circuncisión, eso para ellos, según ellos, les daba la garantía de ser pueblo de Dios. Lo que aquí dice Pablo, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac. Ahora la pregunta, ¿por qué en Isaac? Porque Isaac es el hijo de la promesa. Isaac tipificaba lo que Cristo vendría a ser. Versículo 7 concluye, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Vea. Ahí la palabra carne significa la raza. Dice versículo 8, no, esto es, no los que son hijos según la raza judía, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La Biblia enseña que no por el hecho de haber nacido en Israel, aquella persona va a ser salva. Es salva aquellos que hemos nacido de Dios. Mire cómo le explica un poco más Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Vaya conmigo. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Y usted podrá decir, bueno, pastor, pero nosotros no somos judíos ni practicamos la circuncisión. Pero nosotros practicamos lo que es el bautizo. Enseñamos a participar del bautismo. Y es algo parecido. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, circuncidad. Ese verbo es tan imperativo. Y luego dice, pues, el prepucio de vuestro corazón. Aquí la palabra que vemos en este capítulo 10, 16 de Deuteronomio, ya Dios va mucho más allá. No solamente habla de un rito externo, sino habla de ¿dónde, hermanos? Del corazón. Habla entonces la palabra de Dios que tiene que ser un cambio en el corazón, un acto interno para poder alcanzar nosotros aquella comunión con Dios. Versículo 16 concluye, dice, no endurezcáis más vuestra cerviz. Aquí lo que habla la palabra de Dios es un cambio de corazón. Y esta es la parte que Dios quiere enseñarnos a nosotros esta tarde. Allí mismo, en Deuteronomio, pero el capítulo 30, versículo 6, adelante, vaya conmigo. Deuteronomio 30, versículo 6. Es importante ir a los inicios para poder entender qué significa estar completos en el Señor. Dice el versículo 6 de Deuteronomio 30, y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué dice, hermanos? Tu corazón. Lo que Dios está hablando aquí, que el que hará el cambio en el corazón del ser humano es Dios. Le explico un poco más. Cuando la gente viene aquí el tiempo de la Cuaresma, la gente deja de comer ciertos tipos de alimentos, porque según ellos, la tradición, eso no es agradable.
Y por una parte el hombre se esfuerza en poderse contener de eso, pero por otro lado sigue pecando, sigue mintiendo, sigue robando, porque el problema del corazón del hombre no es un problema externo, es un problema interno. Y la palabra dice que será Dios el que va a cambiar el corazón del hombre. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es decir, hermanos, mucha gente se puede esforzar para cambiar su vida externa, pero si no hay un cambio del corazón, nunca podrá haber un cambio en la persona. Yo le hago una pregunta. Yo le he comentado a la iglesia mucho el ejemplo del cerdito. ¿Sí se acuerda? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Es posible cambiarle al cerdo el corazón y cambiarle su naturaleza? Humanamente no. Es imposible. Porque el cerdo siempre será cerdo. Cambiarle la naturaleza a un animal como el cerdo o un cerdo, humanamente es imposible. Como imposible es que una persona que viene pecando cambie su manera de ser. Humanamente no lo puede hacer. ¿Sabe quién lo puede hacer? Dios. Él es el único que puede cambiar el corazón de manera sobrenatural y cambiar nuestra manera de ser. Vamos a ir a Romanos capítulo 4, versículo 9. Ahora, en lo que busca usted Romanos 4, 9, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para cambiar nuestro corazón? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para cambiar nuestro corazón? ¿Será que es para hacernos exitosos? ¿Para hacernos grandes personas? No. El propósito que tiene Dios para cambiar nuestro corazón es para que lo amemos y para que hagamos su voluntad, para que nos acerquemos a Él. Cuando Dios cambia nuestro corazón y cambia nuestra naturaleza, iglesia, es para que le amemos, para que le obedezcamos, para que caminemos con Él y que con nuestra vida glorifiquemos su nombre. Esa es la razón por la cual Dios cambia nuestro corazón. Dice Romanos 4:9, pregunta: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, para los judíos, o también para los de la incircuncisión, que son los gentiles, usted y yo? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. 10. ¿Cómo pues le fue contada? Pregunta: ¿estando en la circuncisión o en la circuncisión o en la circuncisión? No, en la circuncisión, sino en la circuncisión. En otras palabras, lo que está hablando aquí Abraham es de que él fue circuncidado después de que él creyó a la promesa. Antes de eso fue imposible. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como que, hermanos, la palabra señal es un sello. Abraham recibió la circuncisión como una señal. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestro vocabulario occidental? Por ejemplo, cuando alguien se bautiza y va a las aguas, ¿eso qué es? ¿Eso te salva? Eso no salva. Es una señal de que algo cambió en ti. Cuando alguien va y se bautiza, es porque hubo dentro de él un cambio, e ir a bautizarse es la respuesta a lo que Dios hizo en su corazón. Dice el versículo 11: y recibió la circuncisión como señal, como un sello, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, hablando de Abraham, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Déjenme se los ilustro un poco más. Aquí en nuestro entorno donde vivimos, si yo voy, por ejemplo, aquí a San Bernabé y me compro unas 100 vacas y unas 100 ovejas y me las llevo para mi casa, y llegando allá yo las voy a marcar porque son de mi propiedad, les pongo un sello a cada uno de ellas.
Y aunque esos animales se mezclen entre todas las demás animales, esos animales tienen un dueño, ¿cierto? Bueno, la Biblia exactamente es con nosotros. Cada uno en este lugar, mi deseo es que todos seamos ovejas del Señor y que todos seamos salvos. Pero cada persona de manera espiritual hemos sido sellados por Dios. Vamos a ver a Ezequiel capítulo 11, versículo 19. El sello, la señal que encontramos en Romanos 4:11, hermanos, tiene que ver con un sentido de pertenencia a Dios. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 dice: y les daré un corazón y un espíritu, ¿qué dice, hermanos? Nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Encontramos en Ezequiel donde nos habla acerca de un cambio de adentro. Yo le decía el ejemplo del cerdito. Es imposible de que a un animal se le cambie su naturaleza. Por eso es de que nacer de Dios, hermanos, nacer de Dios es algo que es fuera de esta naturaleza humana. No podemos entenderlo muchas veces, pero Dios sí puede cambiar a una persona. Hace un tiempo atrás escuchaba el testimonio de un pastor que medía más o menos unos 60 de estatura, y estaba predicando él, y comentaba el testimonio que cuando estaba predicando llegó un hombre de por allá del norte de México, casi 2 metros de alto, con su sombrero, y él hablaba acerca de nacer de Dios nuevamente y del perdón de pecados. Y comenzó a hablar este pastor de que Dios podía cambiar a la persona. Y cuando termina el culto, este hombre alto intercepta al pastor y le dice: usted acaba de predicar algo, yo le quiero preguntar. Y entonces el pastor miraba hacia arriba al hombre y le decía: ¿usted está seguro de que Dios me puede perdonar todo lo que yo he hecho y cambiar mi corazón? Y el pastor le dice: sí, eso es lo que la Biblia dice. Entonces este hombre alto sacó una pistola y la pone sobre la silla y le dice: ¿puede perdonar que maté a mi esposa? ¿Puede perdonarme que he matado más de 100 personas? ¿Puede perdonarme que soy un secuestrador? Y el pastor le dice: sí, porque Dios puede cambiar el corazón del hombre. En ese momento, cuando el pastor le contesta a este hombre con esa respuesta, el hombre cae de rodillas y comienza a llorar y le comienza a pedir perdón a Dios. Después de un tiempo que este hombre le estuvo pidiendo perdón a Dios, fíjese, este hombre se levanta y dice el pastor, con un rostro distinto, con una vida diferente. Humanamente quizás dices: es que está fuera de lugar. Cuenta este pastor, dice: a partir de ese momento ese hombre se congrega en la iglesia y es un hombre que ha dejado atrás todo aquello que venía haciendo. Yo no sé si en este lugar hay aquí personas así, que tengan problemas y que digan: Dios no me puede perdonar porque yo he sido tan malo. Si tú le crees a Dios, Él puede cambiar tu corazón y te puede hacer una nueva persona. Ezequiel capítulo 11, 19 dice: les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Sabe que el acto de cambiarle al cerdito el corazón es imposible humanamente? Como es imposible que alguien que venía haciendo cosas malas cambie. Solamente Cristo lo puede cambiar, pero Él tiene poder. Todas las personas que hemos nacido de Dios, todos aquellos que hemos conocido a Cristo y hemos nacido de Dios, hemos sido sellados por Dios. ¿Escuchó eso? Todos aquellos que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido sellados. Y somos sellados por el Espíritu de Dios. Y ese sello, ¿sabe dónde está, hermano? Acá en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Jesús dijo: mis ovejas me oyen y siguen ¿qué? Mi voz. Los que somos sellados y hemos sido cambiados en nuestro corazón, nosotros cuando Dios nos habla, decimos: es para mí la palabra, Dios me está hablando. En este lugar
Hay ovejas, pero también hay cabritos. El que es oveja, la palabra de Dios la recibe. Romanos capítulo 2, versículo 28. Acompañen, vamos allá. Esto es importante porque no podemos entender Colosenses si antes no conocemos el cambio de una naturaleza en la vida del ser humano. Romanos capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Es decir, no es cristiano aquel que dice soy cristiano. No. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y aquí otra vez nos detenemos. ¿Será cristiano el que se bautizó? Yo conozco muchos que se han bautizado, pero ¿sabe qué? Viven igual o peor que antes. Porque el bautismo no salva a nadie. La palabra dice, ¿es judío el que lo es en lo exterior? La respuesta es no. Versículo 29. Sino que es judío o es hijo de Dios el que lo es ¿en dónde, hermanos? En lo interior. Es cristiano y es salvo aquella mujer, aquel hombre, aquel joven que le ha entregado su corazón a Cristo y en su vida hay un cambio de actitud hacia las cosas de Dios. Yo le dije hace rato, Dios nos cambia el corazón como propósito para amarlo, para obedecerlo y caminar con Él. Eso es por lo que Dios nos cambia. Versículo 29 continúa diciendo, y la circuncisión es la de ¿dónde, hermanos? La del corazón. Cuando te vienes a este lugar y te reúnes, lo que Dios quiere cambiar es tu corazón. No cambiar tu conducta, cambiar tu corazón. En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres. Cuando dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que de ser una persona rebelde, de ser una persona dura, mentirosa, fraudulenta, ahora eres una persona que obedece a Dios. Ahora tienes una actitud diferente a Dios. Porque Él cambió tu corazón y todas las cosas son hechas nuevas. Vamos a Colosenses 2, versículo 10. Y vamos entonces a adentrarnos en el pasaje que esta tarde nos corresponde. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vimos hace un momento de que vamos a ver tres cosas. Número 1, que la salvación de Dios es completa. La salvación de Dios es algo que Dios nos dio y que es irreversible. Se lo explico un poco más. Usted que ya es grande, que nació y que Dios le permitió la vida, ¿usted puede regresar al vientre de su madre? No. Los que nacimos, ya hemos nacido y no podemos regresar. La persona que es salva de Dios, es salva una vez y para adelante. No podemos regresar. Es irreversible. Entonces encontramos la segunda característica de que somos completos en Dios, es de que Dios nos dio el perdón completo. Dice el versículo 13, allí en Colosenses 2, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida y os dio vida juntamente con Él, perdonándonos. ¿Cuántos, hermanos? El perdón de Dios, el perdón que Dios da, hermanos, es un perdón irreversible. Es un perdón en el cual Dios te perdona todas las cosas. Todas las cosas. Mira, acompáñeme a Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18. El perdón de Dios, cuando Él nos perdona, hermanos, Él nos perdona todo. A veces pensamos de que Dios
no nos perdona porque lo vemos como nosotros, que perdonamos pero no olvidamos. Pero Dios no es como tú ni como yo. Él cuando nos perdona todas las cosas, nos perdona todo. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser, ¿qué dice, hermanos? Como blanca lana. De esa manera, Dios nos perdona todos los pecados, pero tenemos que ir a Él. Miqueas 7:18 dice que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de él, remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios nos perdona todo, hermanos. Estar completos en Cristo significa de que Él nos perdonó todos nuestros pecados. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, 16. Ahí sí, acompáñenme. Hebreos 10, 16. Yo les decía al inicio, es muy importante entender qué significa estar completo en Cristo. Salvación completa, perdón completo. Dice Hebreos 10, 16, ¿lo tiene? Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿en dónde, hermanos? Sus corazones. ¿Y en dónde más? Esta es una cuestión de un cambio. Y Dios pondrá dice que pondrá las leyes en el corazón y en la mente. ¿Sabe por qué? Porque el que es hijo de Dios lo va a obedecer. Ahora vea lo que dice el 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La Biblia enseña que si tú fuiste a Dios y le dijiste, Dios, perdóname porque yo he sido muy miserable, le he pegado a mi esposa, la he engañado, he pegado a mis hijos, soy una persona que no merece el perdón, pero tú me has perdonado. Y usted lo hizo de corazón y Dios le perdonó, hermanos. Hasta ahí. Ahora, usted dirá, bueno, pastor, pero ¿por qué luego yo vuelvo otra vez a caer? Hay dos cosas por las cuales usted regresa. Número uno, porque usted le hace caso a la voz del diablo, que le dice, Dios no te perdonó porque tú nunca le has entregado tu corazón. Y tú le crees a la voz del diablo, que te habla al oído y te dice, no, Dios no te ha perdonado. Esa es una razón. Y la otra razón es porque entonces usted no ha nacido de Dios. Si ya Dios me perdonó a mí y yo le pedí perdón a Él, según la Biblia, Él me perdonó todos los pecados. Y si viene el acusador a mi mente a decirme que no, lo que tengo que decirle en el nombre de Jesús, te vas, Satanás, porque ya mi Cristo me perdonó y yo soy libre del pecado. Así. Mire cómo lo dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Esto es muy importante para la iglesia, para aquellos que han estado en una iglesia desde hace mucho tiempo y que están batallando con esa vida de poder entender las verdades de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo despacio para entenderlo. Ténganlo ahí. Primera de Juan 2:12, ¿lo tiene? Os escribo a vosotros. ¿A quién vosotros? Usted, a mí, a los hijos de Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, ¿vuestros qué? ¿Cuántos? Todos. Porque vuestros pecados han sido ¿qué? Por su nombre. Por eso, hermanos, cuando uno viene a Cristo y le entrega su vida, Dios no está jugando como nosotros jugamos. Dios es serio. Cuando usted viene a Cristo y viene como este señor de Monterrey de 2 metros que le dice, he sido esto, y usted es sincero en su corazón, Dios le perdona todos sus pecados. Todos son todos. Y a partir de ese momento, tu vida es diferente. Eso es estar completos en Cristo.
No tenemos que andar pidiendo todos los días perdón si Él ya nos perdonó. Cuando venimos aquí pedimos perdón por aquello que hacemos que le ofende, porque aún seguimos viviendo en este cuerpo. Dice la palabra, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Cuando la Biblia enseña, hermanos, de que somos en Cristo Jesús completos, somos completos en la salvación, somos completos en el perdón y somos completos en la victoria. Esa última parte la vamos a ver el próximo domingo con la ayuda de Dios, avanzado el tiempo. Y yo le invito para poder entender esto, hermanos. A veces venimos a la casa de Dios, para concluir, venimos a la casa de Dios con mucha necesidad. Venimos con la expectativa de que algo cambie en nuestro corazón. Jesucristo tiene el poder para cambiarte, hermano. Hermano. No salgas como entraste. La vida Dios nos da para podernos poner a cuentas con Él. Él perdona todos nuestros pecados. Y si tú le crees a Dios, Él puede transformar tu vida y te puede hacer una nueva persona en Cristo Jesús. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta tarde. Eterno Dios, gracias por hablarnos. Danos entendimiento para conocer tus verdades. Danos de tu gracia para poder entender aquello que tu palabra dice, para poder vivir una vida plena y clara en Cristo Jesús. Señor, en ti podemos encontrar nuestra plenitud. Tú eres todo en todo, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.